¿Qué tal, mis queridos amigos? Pues muy buenos días. Hoy es miércoles 8 de mayo del año 2024 y pues en esta ocasión, como siempre, es un placer estar por aquí con ustedes para hablar de pues estos temas que están de boga, ¿verdad? Pues el día de hoy vamos a platicar de el reparto de utilidades. Ese reparto de utilidades, bueno, pues que es un derecho de los trabajadores que está consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos desde hace ya muchos años. Entonces, pues la idea es que hoy tengamos un caso práctico totalmente completo, desde su cálculo hasta su timbrado, para que conozcamos todos aquellos pormenores, los topes, las multas, la elaboración de actas, los plazos que se tienen que cumplir cabalmente para poder manejar legalmente esta obligación y que en un dado momento no vayamos a tener algún problema. La verdad, siempre es mejor prevenir que estar haciendo correcciones. Y la idea es que a través de esta capacitación, bueno, ustedes tengan esas herramientas, esos elementos, sobre todo esos fundamentos para poder hacer las cosas bien. Entonces, hay una parte que es de las sanciones, vamos a llamarla así, que realmente yo nunca he pensado en ello. Digo, lo cito, lo menciono, lo expongo, ¿verdad? Pero en lo particular, yo digo, te puedes evitar todo eso. Sabemos que hoy la autoridad pues, utiliza inteligencia artificial para estar recabando información de una manera más rápida y podernos fiscalizar y pues hacernos un llamado, decir, bueno, pues corrígete, ¿verdad? Hay algunas noticias, como ustedes ya bien lo saben, el día 30 de abril, por ahí, ¿verdad? Que finalmente se habla ya de esos recursos que se tienen en su cuenta individual, las famosas Afores, que bueno, no es el tema, pero nada más decirles, hay una modificación ahí. Desde mi punto de vista, creo que hay que estar tranquilos porque no se trata, como en las redes sociales, ¿no? Que están haciendo mucho ruido, como dice el dicho, ¿no? Mucho ruido y pocas nueces, porque en lo particular, yo que tuve la oportunidad de poder estar especializándome en la materia de Seguro Social de un poco antes de 1992, ¿verdad? En este caso vamos a hablar de los años 87, 88, pues cuando viene esa reforma a la ley del Seguro Social y esa creación de esa nueva ley que se llama Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro, bueno, pues al final de cuentas ahí vienen los antecedentes. Del año 92 al 97, así se llamó, Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro, sigue existiendo, pero pues era una creación, era algo nuevo, donde pues íbamos a hablar de unas mejores pensiones, desde ese entonces, 1992. ¿Sí? Y luego ya vino la reforma a la Ley del Seguro Social, esa ley del 1973, en donde pues, estamos hablando de que es la famosa ley del Seguro Social, Ley 97, ¿verdad? Se publica un 21 de diciembre de 1995 para entrar en vigor el 1 de enero de 1997. Sin embargo, como no se terminaron de publicar los reglamentos, se prorrogó hasta el 1 de julio de 1997. La verdad es un tema que domino bastante. A final de cuentas, lo que les quiero decir, después de haber pasado muchos años, a llegar al año 2024, resulta que ahora dicen, bueno, todos esos fondos de los que ya se había hablado desde 1992, para aquellas personas que tengan 70 años cumpliditos a partir del 1 de mayo, esos fondos se van a destinar para un fondo del bienestar, un fondo de pensiones del bienestar. Pero aquí la pregunta más importante, y les digo, con esto les quiero dejar tranquilos, ¿quién se pensiona a los 70? ¿Quién se pensiona a los 75? ¿Quién se pensiona a los 80? Son los menos la verdad. Y muchos de ellos, algunos están en activo todavía. Yo tengo varios clientes que están en activo y que han pensado pensionarse un poquito más adelante, que ya tienen 72, ya tienen 75, personas que ya tienen 82 años, ¿sí? Créame, y están en activo. Pero ellos no tienen problema porque el estar en activo, bueno, pues no les va a afectar, entre comillas, y no es una reforma que les vaya a afectar. Pero bueno, resumo, no es de preocuparse, ¿sí? Viene otra reforma el 1 de mayo en donde se modifica el procedimiento, ¿verdad?, del subsidio para el empleo. Entonces, también mucho ruido. Es más, yo ni siquiera he subido ningún video siendo especialista. Sin embargo, subí un caso práctico y dije, pues ahí está, es bien sencillo. Quita la tabla del subsidio para el empleo y pone esta cantidad, ¿verdad? Si tenemos la oportunidad les muestro, voy a tener un curso en lo particular
en donde voy a hablar 3 horas del subsidio para el empleo, para retomar ese subsidio que se publica, ¿verdad? Por ahí desde el año 2013, fíjense, estamos hablando del año 2013, un diciembre del 2013, en donde se publica esta ley del impuesto sobre la renta, ¿verdad? Se abrogó la anterior, la del año 2002, se publica una nueva ley, en este caso, en diciembre de 2013, que a final de cuentas es ahí donde nace el subsidio para el empleo. Y la verdad, tantos años manejándolo, hoy nos hacen regresar a esa ley, ¿verdad? En una interpretación correcta. Y bueno, simplemente decirles, hay que estar tranquilos, no es más que un más menos por, ¿sí? Entonces, pues vamos a entrarle de lleno con nuestro tema, que es reparto de utilidades. Y para ello, ya les mandaron por ahí su material o está en la página de CADEFI, ahí lo van a poder descargar. Pero yo a veces en lo particular, para mí es más importante que ustedes sepan el fondo más que la forma, ¿sí? En este caso, hablar del fondo de la PTU está consagrado en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su fracción 9ª. Esa Constitución Política que consta de 136 artículos y que todos los mexicanos deberíamos conocerla, porque son 136 artículos y lees uno diario, pues en menos de medio año ya tienes, pues cuando menos haber estudiado, no comprendido, porque a veces es un poco complejo para todos nosotros, por tiempos o lo que quieran. Pero hablar de 136 artículos, yo me sé la verdad la mayoría de ellos, que pues los he estudiado todos, los 136. A veces digo, bueno, son importantes, ¿verdad? De nuestros gobernantes, de nuestros derechos humanos, etcétera. Pero en lo particular, este artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es los derechos sociales de los trabajadores, los derechos fundamentales de los trabajadores. Entonces, sí es importante que cuando menos este artículo en materia laboral, el 123, ustedes lo repasen 1, 2, 3, 20 veces. Porque además, déjenme decirles, fíjense que cuántas veces no hemos hablado del contrato de trabajo. ¿Sabías que en la Constitución Política habla del contrato de trabajo? A lo mejor y no, porque estoy seguro, como está tan pequeña esa palabra, hemos leído pues la Ley Federal del Trabajo y ahí se habla de qué es contrato de trabajo, ¿no? Y a final de cuentas, qué es relación laboral. Pero hablar de la Constitución Política y que se refiera al contrato de trabajo, pues déjenme decirles que yo hace poco, resulta que ahora descubro, después de muchísimos años que he dado talleres, conferencias de sueldos y salarios, diplomados, ahora resulta que descubro que en el artículo 123 están las bases fundamentales de los contratos de trabajo, ¿sí? Y la verdad los he explicado y me cuadra perfectamente bien que en el artículo 123 está prácticamente esos detalles, esa sustancia de lo que es el contrato de trabajo y además habla del contrato de trabajo. Si me lo permiten, vamos a ver esa fracción 9ª, ¿verdad? Sin embargo, déjenme decirles, tenemos el tiempo suficiente porque hablar del proyecto del reparto de utilidades realmente nos podemos llevar unos 20, 30 minutos y la verdad bien explicado. Pero aquí hay otras cuestiones muy importantes que les quiero compartir para que ustedes digan, pues valió la pena este taller, que aunque era de la PTU, nos dieron otras referencias importantísimas que a lo mejor no las habían ustedes visto. Yo cada día voy descubriendo, utilizando un sistema de poder cambiar el sistema educativo, ¿verdad? Siempre he empezado con la práctica. Hoy sí lo quiero hacer otra vez un poquito a la antigüita, hablar un poco de teoría, tengo el tiempo suficiente. En un ratito hablamos de la práctica, pero permítanme dar esta información que es importantísima para ustedes. Bien, nos vamos a situar ahí en su pantalla en lo que es el artículo 123, en donde hay un título, que es el título 6º de la Constitución Política. Estamos hablando de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿verdad? Hay un título que se llama del trabajo y de la previsión social. Fíjense que yo en lo particular, este título no comparto la idea que se llame previsión social, ¿sí? En lo particular, mi opinión, porque vale la pena aportar también uno como especialista en sueldos y salarios, que este título se llame
del trabajo y de la prevención social, que es muy diferente. Previsión social, hay una definición en jurisprudencia, ¿verdad? Una definición laboral, ¿sí? Que dice más o menos así: previsión social es toda aquella erogación que haga un patrón en beneficio de sus trabajadores o de sus beneficiarios familiares, ¿verdad? Que traiga como consecuencia un beneficio económico, social, cultural, ¿verdad? En donde haya un crecimiento en el patrimonio del trabajador, ¿sí? Entonces, esa definición es de 1997. Es una definición que se contempla dentro de una jurisprudencia. Y la verdad, vean, o sea, prácticamente es aquello, ¿verdad? Aquella erogación que de manera unilateral, ¿sí? De manera voluntaria, el patrón puede entregarle a los trabajadores. Entonces, el hecho de que el patrón pueda otorgar ese tipo de prestaciones, a final de cuentas va a traer un beneficio para el trabajador, ¿sí? Después, posteriormente, esto estamos hablando de 1997, ¿sí? Después, en la ley del impuesto sobre la renta se contempla por primera vez la definición de previsión social, ¿sí? Por ahí de los años 2002, 2001, 2002, la definición de la previsión social. Y esa definición que está en el artículo 7 de la ley del impuesto sobre la renta, prácticamente la toman de la esencia de esa jurisprudencia que se publica en 1996-97, perdón por no tener, tengo la jurisprudencia, pero a final de cuentas lo importante es lo que le estoy comentando, que ese tema de la previsión social, que realmente también son erogaciones que hace el patrón en beneficio de los trabajadores, ahí sí, en la ley del impuesto sobre la renta hacen ese cambio, esa distinción, que tiene que ser la previsión social directamente al trabajador. Ya el trabajador en su momento la compartirá con sus familiares, pero la ley del impuesto sobre la renta dijo, no, aquí todo lo que tu patrón quieras erogar en beneficio de tus trabajadores como previsión social se hará directamente al trabajador y tendrás que timbrarlo directamente al trabajador. Entonces, todo tiene que pasar por ese CFDI, ¿verdad? Hablando de la previsión social. Pero si se dan cuenta, son erogaciones. La previsión social son erogaciones. O sea, ya hay una definición jurídica laboral y hay una definición fiscal. Entonces, yo no comparto de la idea, si ya me están diciendo que es previsión social, entonces yo no comparto la idea de que aquí, en este título sexto, hable del trabajo y de la previsión social. Porque aquí, en ese artículo, nunca van a encontrar ustedes erogaciones que haga el patrón, ¿verdad? De manera unilateral, en beneficio de los trabajadores. No lo hay. Aquí en este artículo vienen prácticamente en sus diferentes fracciones, vienen erogaciones que tiene que hacer el patrón como una obligación laboral, ¿sí? Como una obligación laboral. Entre ellos, en esa fracción novena, un reparto de utilidades. Un reparto de utilidades que a nivel mundial no se da en todos los países, solamente en algunos países se llega a dar este derecho, ni siquiera es una prestación, es un derecho que tienen los trabajadores. Entonces, cuando empezamos a identificar a las cosas por su nombre, te vas dando cuenta que las horas extras no son prestaciones, las horas extras no son salario. Fíjense lo que estoy diciendo, las horas extras no son salario. ¿Y eso qué son las horas extras? Es la prolongación continuada de la jornada laboral, ¿sí? La prolongación continuada de la jornada laboral se llama tiempo extraordinario. Y ese tiempo extraordinario hay que darle al trabajador una indemnización por haber laborado ese tiempo adicional, ¿sí? Entonces, las horas extras no son salario, las horas extras no son comisiones, las horas extras son indemnizaciones. Entonces, por eso tienen un tratamiento especial las horas extras. Entonces, regreso, artículo 123, si ustedes se dan cuenta, habla de la previsión social, no comparto, si ustedes son de esa idea también, vamos a empezar a irle haciendo el cambio, ¿verdad? Que es bueno hablar de una prevención social. Yo le cambiaría ahí la palabra, nuestros legisladores, si esto llega a ellos, pues es bien sencillo, lo tengo argumentado, lo tengo bien conceptualizado. Es una prevención social y ahorita les voy a decir por qué. En muchas de las fracciones habla de la prevención social. Incluso por eso les digo
que estamos hablando de un fondo de lo que es el contrato del trabajo. ¿Y qué es un contrato de trabajo? Pues es una prevención social también, ¿sí? Es una prevención social. ¿Por qué? Porque cuando tú estableces las condiciones de trabajo, lo que estás previniendo, ¿verdad? Lo que estás previniendo es conflictos laborales, ¿sí? Y aquí lo que se previene son muchas cosas. Se previenen enfermedades, se previene la explotación, se previene muchas cosas que están en diferentes fracciones. Entonces, ahora que tengamos la oportunidad de dar un curso del contrato de trabajo, me voy a abocar mucho a este tema, ¿verdad? Entonces ahí, fíjense, el artículo 123, toda persona tiene derecho al trabajo digno. ¿Qué es digno? Merecedor, ¿sí? Y socialmente útil. Al efecto se promoverá la creación de empleos y la organización social del trabajo. O sea, ahí viene prácticamente la esencia, cuando se publica o nace este artículo, la esencia de todos los derechos sociales y fundamentales de los trabajadores. Y luego ya el Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes, deberá expedir leyes sobre el trabajo, ¿sí? Entonces, ¿hay leyes sobre el trabajo? Sí, hay leyes y hay reglamentos sobre el trabajo. No nada más leyes, también reglamentos, ¿sí? Entonces, aquí, apartado A y apartado B, que comprende este artículo 123. Vamos a hablar nada más del apartado A, porque en el apartado B no existe el reparto de utilidades. En el apartado A dice, entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos. O sea, imagínense, palabra discriminatoria, por eso la tengo señalada ahí en rojo. Si ya se habló, pues hace unos 5 o 6 años, ya se habló que ahora se tienen que llamar personas trabajadoras del hogar, porque la palabra doméstico, después de haber hecho muchos estudios, ¿verdad?, y análisis, la palabra doméstico es una palabra discriminatoria. Los animalitos se pueden domesticar, las personas no. Entonces hablar de trabajadores domésticos era una ofensa, ¿verdad?, era mal utilizado. Entonces eso también se tenía que corregir, y se corrigió en diferentes leyes, en la Ley Federal del Trabajo, en la Ley del Seguro Social. Y aún así he escuchado en varios videos o en algunos ahí en las redes sociales que hablan de los trabajadores domésticos. Por favor, si esto ya hay un cambio por los derechos humanos, ¿verdad?, pues apeguémonos a la nueva terminología, ¿verdad? En este caso, cambiar esa palabra también, porque está en Constitución. Imagínense hablar de obreros, empleados domésticos, ¿sí? Entonces, bueno, eso también lo veo mal, así como el título lo veo mal, domésticos lo veo mal, ¿sí? Artesanos, de una manera general, todo contrato de trabajo, ¿sí? Entonces, regirá en las leyes laborales prácticamente entre los obreros y todo contrato de trabajo lo siguiente. Número 1, la jornada máxima. La jornada máxima tiene que ser de 8 horas. Hasta ahorita, porque se tiene ya la iniciativa, ¿verdad?, que ya no pasó, porque se tenía hasta el mes pasado para aprobarse y hacer ese cambio de reducir la jornada de trabajo de 48 horas a 40, ¿sí? Entonces, yo en lo particular he hablado que trabajemos 5 horas diarias. O sea, para mí la jornada de trabajo debería ser de 25 horas a la semana. Y la verdad no es la primera vez que lo vengo diciendo desde hace 25 años, que la jornada de trabajo debería ser de 5 horas diarias, ¿sale? Porque en esas 5 horas diarias, la verdad es donde se entrega todo, sale el trabajo porque sale, y no tener ahí esos tiempos ociosos donde agarras el celular, etcétera, etcétera. Esto es una prevención. La jornada máxima de 8 horas es una prevención a la explotación. Prevención a la explotación, ¿sí? Entonces, de una u otra manera, esta duración máxima de la jornada de trabajo es una condición de trabajo que está regulada en la Ley Federal del Trabajo. Pero ya desde aquí ya están los fundamentos, ya está la esencia. Es más, yo haría un contrato de trabajo, en resumen, yo haría un contrato de trabajo con pura constitución política, sin necesidad de conocer la Ley Federal del Trabajo. Fíjense, qué interesante. Con pura constitución política, porque ahí lo dice en el apartado A, ¿sí? Está hablando, estoy subrayando ahí la palabra contrato de trabajo. Y un contrato de trabajo debe comprender todo esto. Una duración máxima de la jornada, sí, de 8 horas. De 7, fracción segunda, de 7 horas para los trabajos nocturnos, ¿verdad? Y ya en la Ley Federal del Trabajo, de 7 horas y media para los trabajos
mixtos, ¿verdad? Nocturno con mixto. Y luego en la fracción tercera, fíjense también lo mismo. Queda prohibida la utilización en el trabajo de los menores de 15 años, ¿sí? No obstante, también nos aclaran ahí que trabajadores de esa edad que ya se permite, mayores de esta edad, o sea, de 16, ¿sí? Mayores de 15, perdón, y menores de 16, su jornada de trabajo es de 6 horas. De 6 horas. Entonces, a veces pensamos que para todos los trabajadores siempre debe existir las 8 horas. No es cierto. En este caso, para los trabajadores menores de edad de 15 a 16, su jornada de trabajo es de 6 horas con un intervalo de 1 hora de descanso. ¿Sale? Entonces, es por prevención también para los menores de edad, por eso se les limita su jornada máxima, que es de 6 horas, con 1 hora de descanso. O sea, trabajan 3 horas, descansan 1 y luego trabajan otras 3. O pueden trabajar 2 horas, descansan 1 y luego trabajan 4. Pero a final de cuentas, la jornada máxima es de 6 horas con 1 de descanso. Luego, por cada 6 días de trabajo se tiene derecho a un día, ¿sí? Puede ser el domingo, puede ser el lunes, martes, o sea, a un día de descanso con goce de salario. ¿Por qué también? Porque es por prevención. Y es una prevención en donde dicen, oye, también para que haya una integración familiar, ¿verdad? Es importante que los trabajadores tengan como mínimo un día de descanso para esa integración familiar. Es una prevención, amigos. Vean cómo insisto que no debió haber sido previsión, es prevención. Entonces, el hecho de que te digan por cada 6 días descánsate 1, la verdad es para la integración familiar, no es para que descanses, aunque le llaman el descanso semanal, ¿sí? Pero la esencia, el motivo principal es para una prevención, para una integración familiar, ¿sí? Otra prevención, las mujeres durante el embarazo, ¿sí? Se les tiene que otorgar un descanso de 42 días antes y un descanso 42 días posteriores al parto, ¿sale? Es una prevención también. Ya hay otras fracciones, pues que ya no son prevenciones, todavía nos faltan algunas otras, pero hablar de la Constitución Política, artículo 123, que para mí es importante que ustedes lo sepan, porque la verdad luego nos olvidamos, o sea, es bonito, vamos a hablar del tema de la PTU y la verdad mi intención es también darles ese valor agregado en donde ustedes digan, ah, caray, yo no sabía que esto ahora se interpreta de esta manera, ¿verdad? Y seguramente más adelante se van a dar cuenta que todo esto les va a evitar conflictos laborales. ¿Por qué? Porque yo me apego mucho a los derechos humanos en materia laboral. Salario mínimo. Hay salarios mínimos generales y hay salarios mínimos profesionales. Pero los salarios mínimos generales a su vez se dividen en dos. El salario mínimo de la zona libre de la frontera norte y el salario mínimo para el resto del país, de esos que no son esos lugares, ¿verdad? Esos lugares, esos estados en donde dentro de ese estado, ¿verdad? Hay algunas, lo que aquí les llamamos pues alcaldía, allá se les llama municipios, ¿sí? Entonces hay algunos estados, no todos, que la verdad es bien interesante. Cuando ustedes lean el diario oficial del 12 de diciembre, yo la verdad encantadísimo de mostrarles para que ustedes aprendieran cómo se lee el diario oficial en donde se publican los salarios mínimos. Esos salarios mínimos generales que están partidos en dos, ¿verdad? Salario mínimo de la zona libre de la frontera norte y del resto del país. Y esa zona libre de la frontera norte es bien importante que ustedes sepan qué estados son y qué municipios son, porque pese a que colindan con la frontera norte, ¿verdad? No todos los municipios entran. A mí me han hablado y dicho, oye, es que yo vivo acá en la frontera con Estados Unidos. Sí, pero ¿qué crees? Que este municipio no está considerado dentro de la zona libre de la frontera norte. Por lo tanto, no tienes derecho a ese salario mínimo que se establece ahí, que es de la cantidad de 374 pesos con 89 centavos, ¿sí? Lo que para la Ciudad de México o para el resto del país es de 248 pesos con 93 centavos. Y la verdad, ¿por qué lo cito también? Porque eso tiene que ver también con el tema del reparto de utilidades, cuando hablamos de salarios mínimos, ¿no? Con el tema del cálculo de la retención del impuesto de la renta. Entonces, sí es importante que comprendamos toda esta parte laboral. El mundo laboral es muy, muy amplio. La verdad, el diplomado es de 80 horas,
Sí, se ha perdido ya esa esencia. Ya quien habla de diplomados en sueldos y salarios, porque pensamos que todo lo sabemos, que todo lo dominamos, y la verdad no todo está en las redes sociales. O sea, la esencia, la carnita no está en las redes sociales. Nadie lo sube, porque además, a decir verdad, somos pocos los especialistas con 30 años de experiencia en materia laboral. Son los que yo tengo, y tengo amigos, colegas que los conozco y que han estado aquí, pero son los pocos. No son todos los que están aquí en CADEFI que son especialistas laborales, ¿sí? O sea, somos contaditos a nivel nacional los que estamos especializados en esta materia. Y por eso, la verdad es que cuando sale una reforma y todo eso, no nos preocupa, porque ya cuando tienes un grado de especialista, a final de cuentas, comprendes más rápido todos sus cambios, y pues la función es compartirlo, enseñarles a ustedes cómo se debe hacer, ¿verdad? En esta ocasión, que el tema es reparto de utilidades, le estoy hablando artículo 123 para los que se van conectando ahorita a nuestras redes sociales, ¿verdad? A la página. Entonces, pues a final de cuentas es que ustedes vean que hablamos de algo introductorio, pero que les va a ayudar mucho más adelante, hasta para una defensa del patrón o defensa del trabajador, sabiendo los derechos fundamentales, ¿sale? Entonces, hablar de ese salario mínimo, bueno, ya dijimos a final de cuentas cómo se clasifica, y ya de ahí también ya en la Constitución como en la Ley Federal del Trabajo, pues ya te dice para qué va a servir ese salario mínimo, cuándo se debe usar ese salario mínimo, ¿verdad? Y qué pasaría si no se respeta, no se le remunera a ese trabajador. Es una prevención al medio de subsistencia, ¿verdad? Que ahí es donde estaban mal los gobiernos anteriores. ¿Por qué? Porque traíamos un salario mínimo raquítico. Hoy en día, pues digo, sigue siendo un salario quizá bajo, es un salario no satisfactor todavía, pero cuando menos ya hablar de 248 pesos o 374 en la frontera norte, ya es un salario un poquito más remunerador. Y un salario que es un poco más remunerador es una prevención. Es una prevención, amigos. Vean, ahorita en ese momento me retracto un poquito porque les decía, hay otras fracciones que no lo dicen. Esta yo pensé que no habla de una prevención, pero sí habla de una prevención al medio de subsistencia, ¿sí? Al derecho a la alimentación, a la vestimenta. Entonces, han considerado una Comisión Nacional de Salarios Mínimos que esta cantidad que se publicó el 12 de diciembre del año 2023 en el Diario Oficial, que es el diario oficial donde se publican los salarios mínimos generales y profesionales, y que los profesionales, por supuesto, son un poquito más altos que los salarios mínimos generales, pues también, si se dan cuenta, es una prevención, porque se parte de ahí. Mínimo tú le tienes que pagar a un trabajador estas cantidades. Bien, fracción séptima, a trabajo igual debe corresponder salario igual. Entonces es una prevención ahí al derecho igualitario, ¿sí? Hombres y mujeres, que bueno, es un tema un poco polémico, ¿verdad? Para algunos, para otros ya quedó más que claro que sí debe haber esa igualdad, porque está en la Constitución Política, está en la Ley Federal del Trabajo, está en la Ley del Seguro Social. En la Ley del Seguro Social se han hecho cambios para dar esa igualdad, incluso a personas que sean del mismo sexo, ¿sale? Que se junten entre personas del mismo sexo. Entonces, también tenemos ahí que las prohibiciones, ¿verdad? Las prohibiciones como una prevención al salario mínimo, y tenemos lo que es la fracción novena, que es el tema del día de hoy, ese derecho que, como les comentaba, a nivel mundial no aplica en todos los países, solamente en algunos, ¿sí? Y en este caso, este modelo es único en México. El modelo que tenemos del reparto de utilidades, publicado aquí en la Constitución, no se parece al de otros países como Argentina, como Brasil, ¿verdad? En donde allá se dan ciertos días, ¿verdad? También ¿cómo se llama? De aguinaldo, como de reparto de utilidades, ¿sí? Digo nada más como una referencia. No sé, la verdad, desconozco. Por ahí en algún momento leí esos países donde se tiene identificado el pago de la PTU. Y si no me recuerdo, creo que eran como 11 países donde se paga ese derecho, ¿no? Pero aquí lo más importante es saber que en México existe en un artículo 123, en una fracción novena, ¿sí? Y bueno, pues también, si se dan cuenta, ahí nos dice que tendrán derecho, o sea, está hablando de un derecho